Vamos a hablar ahora de un tema que realmente nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con la salud de las emociones, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la depresión. Con la depresión, con la autogestión de las emociones también. Vamos a recibirlo a Mariano por un lado, que está ahí del otro lado. Le damos la bienvenida. Virtualmente por Zoom. Le damos la bienvenida y hoy vamos a hablar. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, mucho gusto. Bienvenido a esta tarde en UPS, donde vamos a hablar puntualmente, y esto va a disparar quizás algunos otros temas que tienen que ver con el burnout. Este concepto lo estamos escuchando mucho y a mí particularmente me preocupa en la edad tan baja de las personas que lo estamos padeciendo, porque estamos hablando de personas, no sé, sub 50, o sea, gente muy joven, activa, que tiene que tomar todo el tiempo decisiones, y que el síndrome, ¿qué significa? Cabeza quemada. Cabeza quemada. Así, literal, cansancio total. Claro. Sí, exactamente. Y no debemos sorprendernos, aunque sí asustarnos, de que esto le afecte sobre todo a la gente joven, porque es justamente este síndrome el resultado de lo que habitualmente se conoce en la calle como estar pasado de rosca, excedido, sobreexigido, a las corridas. Y esto por lo general le pasa a la gente más joven, ¿no? Que es un poco los que tienen más energías y más ganas y están más motivados en un comienzo para afrontar su vida laboral. Esto, a ver, Marian, pasa en todo el mundo, es algo que ocurre en la Argentina, creo que somos como los primeros en esta lista, por lo menos en esta región del mundo, con un 94,5% en una encuesta de miles de personas que pudieron responder si estaban quemados, si estaban cansados o no. Digo, vos lo dijiste, hay que, preocuparse, ocuparse y cómo salimos también la otra, ¿no? Digo, ¿cómo llegamos a esto, Marian? Sí. Y después, si querés, ¿cómo salimos en la otra pregunta, no? Bien. Sí, puede variar en los distintos contextos porque este síndrome de burnout, yo le digo así como se lee, tiene que ver, además de con un proceso interno y una forma personal de cómo uno va afrontando y gestionando la exigencia laboral, tiene que ver también con un contexto. O sea, las relaciones laborales, el ambiente de trabajo, va sumando para que alguien pase de tener una situación típica de estrés crónica a este síndrome, ¿no? De estar quemado. Y pensemos que en los países en donde la estabilidad laboral no es tan clara, a veces la conformidad con los salarios, todo eso va haciendo que el ambiente laboral y las relaciones vayan resintiéndose. Entonces es posible que quizás no sea lo mismo los índices de este síndrome en Australia, por ejemplo, que en Argentina. Como que no hay que confundirse, porque no todo es una cuestión de crisis. En las sociedades avanzadas también son muy exigentes y la gente sufre mucho la exigencia de hoy en día por el rendimiento, sobre todo laboral. Claro. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Emilia te saluda. ¿No es un factor determinante, digamos, el contexto social o cultural en donde uno está, donde uno habita, digamos? Claro. Sino que influyen también otras cuestiones. Pero ya que lo mencionabas, también quería preguntarte, ¿cuáles son los síntomas de este síndrome? Bien. Sobre todo, lo principal que vamos a encontrar, aparte, es muy buena la pregunta para que la gente diferencie de lo que es un típico estrés laboral, claro. ¿Sí? Porque si no, se puede desesperar o salir corriendo a ver un psiquiatra o a un psicólogo. Cuando llegamos a este síndrome de la cabeza quemada, vamos a decir así, ya aparecen cuestiones graves como mucha angustia, depresión, una ansiedad que prácticamente complica las relaciones interpersonales de la persona. Hay modificaciones en el sueño, en el apetito y sobre todo, y esto es fundamental, aparece lo que se llama un síntoma de despersonalización. Es decir, uno está en el ámbito laboral y siente ya con demasiada presencia que uno no es uno mismo, ¿sí? Y empieza a darse algo del orden de lo subjetivo, una experiencia muy fuerte que en una situación de estrés no sucede, porque la situación de estrés es normal, es adaptativa. Cada vez que estamos ante un desafío o algo que nos incomoda, nos estresamos un poco, nos ponemos nerviosos y es lo que nos permite adaptarnos. Acá ya entramos en un derrumbe
del sujeto. Claro. Esa es la diferencia. Vos sabés que te escucho hablar y pienso, bueno, en las edades, en el contexto, en el trabajo que tienen las personas, y se me vienen a la cabeza mis papás, ¿no? Mi papá, los dos empleados públicos, trabajaron toda la vida hasta las 6 de la tarde, y también me tocó la posibilidad de vivir en un país en Centroamérica súper pobre, en donde la gente, a pesar de tener escasos recursos, no tenía estos síntomas en realidad. Iba a decir este síndrome, pero en realidad estos síntomas. Entonces digo, ¿cuánto tiene que ver cómo nos enseñaron, de qué forma nos tomamos las cosas? Tiene que ver con lo que tenemos económicamente, porque digo, mientras estás hablando van pasando las encuestas acá abajo, y estamos hablando de un 94% de las personas, es decir, de un rango de edades, ¿no? Y esas personas tienen trabajos donde ganan muchísimo dinero quizás, en donde tienen cargos que están elevados, de nivel, y personas que no. Entonces digo, ¿cuánto tiene que ver cómo nos enseñaron a gestionar nuestras emociones? Sí, a gestionar nuestras emociones, y que no es fácil ese aprendizaje, y a veces ni siquiera está en manos de los padres, que son nuestros criadores, nuestras figuras que nos crían, pero sobre todo con los valores económicos y que le damos al trabajo. Mira, un dato que es fundamental: todas las consultoras mundiales plantean que el 80% de la humanidad trabaja en algo que no le gusta. Exacto. O sea, que partimos de la base de que el 80% de las personas que habitamos este planeta estamos la tercer parte del día trabajando en un lugar en donde nuestro deseo no está en juego, donde no sentimos que nos guste, donde no estamos bien. Si a eso le agregamos los contextos laborales, lo que hablábamos recién, la inestabilidad, y que además tenemos que estar obligadamente en ese lugar, porque es el trabajo es donde uno consigue su sustento, nos queda bastante cerca la posibilidad de que haya patologías de este tipo. Pero fíjense que curioso, el otro 20% que se dedica a algo que le gusta, su vocación, ahí donde estamos los profesionales, los periodistas, la gente que puede orientarse, ahí es donde aparece el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con que la vocación, la pasión, las ganas, y además, en algunos casos, los objetivos elevados, hace que uno entre en una vorágine compulsiva, que quizá alguien que trabaja que está en un laburo que no le gusta, va a ir a otro ritmo, ¿sí? Entonces fíjense cómo estamos. El 80% labura en algo que no le gusta, y el otro 20% está quemado. O sea, Mariano, pero pará. Ese es un resumen de la sociedad capitalista en la que vivimos. Claro, perfecto. Sí. No, y justamente ahora lo decís, Mariano, pero ¿cómo? Y bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo salimos de esta? Porque yo recuerdo haber trabajado en un call center y ver chicas que lloraban desesperadamente porque los usuarios la trataban pésimo. Bueno, pero ahora después también tenés un médico que tiene que operar a corazón abierto, y si el tipo o la chica o la mujer, claro, digo, y está con esta situación y no lo quiere describir, no lo quiere contar y sigue haciendo lo que tiene que hacer, es muy complicado. Entonces, vos como psicólogo, ¿qué podés decirle a la gente que está del otro lado, que por ahí está pasando esta situación? ¿Cómo pueden, por lo menos, no digo solucionarlo, pero pilotear un poco mejor este momento que se vive, ¿no? Bien, yo puedo plantear dos cuestiones. Una es lo que tiene que ver con las bases, con los valores que uno va transmitiendo a los más jóvenes. El valor de siempre pensar que la actividad, lo que uno hace, a lo que uno se dedica, tiene que tener que ver con el deseo. Cuando uno lleva a un chico a jugar al fútbol y ni le pregunta si le gusta el fútbol, sino que lo hace porque tiene que jugar al fútbol y hay que hacer un deporte porque es importante, ya estamos yendo en contra de los deseos. Ya le estamos enseñando a ese chico que hay que hacer cosas en contra de los deseos, solamente porque hay que hacerlo. Ese es un mal comienzo. Entonces, ayudar a que las nuevas generaciones sean conscientes de que dentro de lo que se pueda, uno tiene que dedicarse a algo en donde uno se encuentre a sí mismo. Eso para empezar. Y una vez que lo consiguen, que es donde uno empieza a ver los pacientes, profesionales, médicos, que están quemados, ahí es la enseñanza o la toma de conciencia de los valores. Alguien que ya está trabajando en lo que le gusta, alguien que ya se está desarrollando profesionalmente,
¿por qué tiene que trabajar 13, 14, 15 horas? Está haciendo lo que le gusta y lo está despilfarrando. Está matando la gallina de los huevos de oro, que es pertenecer a ese 20% de la humanidad privilegiada que puede vivir de lo que le gusta. Y eso tiene que ver con enseñanza de valores, con tomar conciencia, con no dejarse llevar por los mandatos, adquirir bienes, la casa, el auto, la crisis, los dólares, el plazo fijo, no llego. Y mucha gente no está pasando por eso, pero son creencias. Tal cual. Vamos a seguir hablando de esto seguramente. Te agradecemos, Mariano, por este tiempo. Vamos a estar en contacto y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Saludos, gracias a ustedes.